En este vídeo estudiamos la ley de Ohm. Para producir una corriente en un circuito es necesario establecer una diferencia de potencial eléctrico o un voltaje. Las corrientes no se dan de forma espontánea en el circuito, sino que hay que proveer una especie de energía, un mecanismo que haga que las partículas se mueven en una dirección específica en el circuito. Y esto se logra a través de un voltaje. ¿Cómo entonces producimos un voltaje en ese circuito? Pues esto se puede lograr conectando el circuito a una fuente de voltaje. Así que se puede lograr conectando el circuito a una fuente de voltaje. Un ejemplo sería una batería. El científico George Simon Ohm estudió la relación entre el voltaje y la corriente en un alambre de metal. Y él descubre que la corriente y esa diferencia de potencial eléctrico voltaje en un alambre son de metal. Son proporcionales. De entrada podríamos mencionar que a mayor voltaje, mayor la corriente. Y hay muchas dependencias matemáticas que podríamos escribir donde se obedece esto. Pero hay una en específico que define lo que llamamos los conductores óhmicos. Estos conductores obedecen una regla bien simple para la corriente y el voltaje, que en general podremos escribir de esta manera, que la corriente es proporcional, directamente proporcional al voltaje aplicado. Los conductores que siguen esta regla se le conocen como conductores óhmicos. Queriendo decir con esto de que hay algunos conductores o una clase de conductores que no siguen esta regla, esta relación de proporcionalidad, y por lo tanto no son conductores de este tipo. Si uno grafica la corriente en función del voltaje, ya tenemos en la horizontal el voltaje aplicado, delta V, en la vertical la corriente. Corriente la vamos a medir en amperios, el voltaje en voltios. Y tomamos datos, lo vamos a encontrar de que los datos, vamos a suponer que están distribuidos algo así. Si uno hace un ajuste de matemático a la data, uno encuentra una relación lineal en los datos. Vamos a poner este un poquito más por acá. Así que si se estudia el voltaje y la corriente depende linealmente del voltaje. Y uno podría determinar la pendiente de esa línea recta. Esa pendiente le vamos a llamar M. Y un dato que es importante es que en cero el voltaje es cero. O sea, con voltaje cero la corriente es cero.
Y eso nos permite escribir una relación matemática para estos conductores óhmicos, que sería algo como esto. La corriente es igual a la pendiente de la gráfica por el voltaje. Usualmente lo que uno escribe Y es igual a mx más b, ¿verdad? Para una ecuación de línea recta. En este caso no hay intercepto porque, o más bien el intercepto es 0. Por lo tanto no aparece en la ecuación. La m es la pendiente y x sería delta v. Por lo tanto, ¿verdad? Si relacionamos la ecuación con la gráfica, esta m es la pendiente. Resulta que si uno toma materiales diferentes, ¿verdad? Como conductores, la pendiente cambia. O sea, la línea es más inclinada o menos inclinada. Así que m debe estar relacionada a algún parámetro de el circuito o del conductor que estemos estudiando. Y podemos decir que m está relacionada a la resistencia. Está relacionada a la resistencia del circuito. Y podemos escribir una relación entre esas dos cantidades. M resulta que es el recíproco de la resistencia que vamos a llamar R. Esta R representa esta cantidad inherente de ese conductor que se llama la resistencia. Y vamos a decir algo sobre esa resistencia. La resistencia es la medida de la oposición al movimiento de cargas eléctricas en un conductor. En todo conductor, salvo aquellos que se llaman superconductores, el material ofrece oposición al movimiento de las cargas eléctricas. En el caso de los conductores, esa oposición no es tan grande, pero en el caso de los aislantes la oposición es enorme, por lo tanto no fluye corriente en ellos. Así que la resistencia va a ser un parámetro bien importante porque por un lado tenemos el voltaje que provee la energía, ¿verdad?, para que las cargas se muevan, y por otro lado esta resistencia que se opone al movimiento de las cargas. Si sustituimos ahora lo que es el valor de la pendiente con 1 sobre R, ¿verdad? Hacemos la sustitución. Podemos escribir la siguiente relación matemática, que le llamamos la ley de Ohm. Y sería la siguiente: I es igual a delta V sobre R. Y es igual a delta V sobre R. Y esta es la llamada ley de Ohm. Como mencioné, no todos los conductores siguen esta ley. Así que los conductores que no obedecen esta ley son llamados no óhmicos. Así que hay algunos materiales que no siguen este principio. Por decir,
llamarle ley no quiere decir que todos los conductores siguen esta ley. El significado de la palabra ley aquí es que es un principio que se sigue, una regularidad que se sigue en los materiales, en un grupo de materiales. Pero no es una ley universal como la ley de gravitación o leyes afines. En el caso de la resistencia, si tomamos la ecuación de la ley de Ohm y la despejamos, note que podríamos escribir que R es igual a delta V sobre I. ¿Verdad? Si tomamos la ecuación de la ley de Ohm y la despejamos para R. Y de aquí podemos ver cuál es entonces la unidad en el sistema internacional de resistencia. Esa unidad es llamada ohmio, en honor a George Simon Ohm. La letra que usamos es la letra griega omega mayúscula. Y podemos ver de la ecuación que es unidad de voltaje entre unidad de corriente. Por lo tanto, un ohmio va a ser igual a 1 voltio por amperio. Bien, así que esta sería la unidad que vamos a utilizar para corrientes, perdón, para resistencias. La resistencia como propiedad de los conductores tiene ciertas dependencias. Así que la resistencia depende de las siguientes cosas. Primero, del material usado. Del material usado como conductor. Se toma distintos metales, aluminio, oro, plata, cobre, y la resistencia de cada uno es diferente. Así que el material influye. La segunda sería el área eficaz del conductor. Podríamos hablar del grosor del conductor. Vamos a suponer que le llamamos a esa cantidad. Se encuentra que a mayor área eficaz, menor es la resistencia. Así que con un área más grande se provee para que las partículas tienen más lugares por donde pasar en el conductor y por lo tanto hay menos resistencia. La tercera sería que depende de la longitud del conductor. La longitud la vamos a llamar L. Y en este caso es al revés del área. A mayor longitud, mayor la resistencia. Y por último, la temperatura. Y aquí a mayor temperatura, mayor la resistencia.
Podríamos entonces escribir una ecuación matemática que relacione la resistencia a estos parámetros. Y esa ecuación es la siguiente: R es igual a ρ por L sobre A. ¿Dónde? Ya L y A sabemos lo que son. L es la longitud. A entonces es el área. Y esta ρ es llamada la resistividad eléctrica. Que es una propiedad del material como tal. Y de hecho, la resistividad depende del material y de la temperatura. Por lo tanto, usualmente hay unas tablas donde si sabemos el material del que está hecho el conductor y la temperatura a la que está, podemos ver cuál es el valor de este parámetro. Uno piensa en la resistencia como algo negativo o algo, ¿verdad?, que es un problema, pero realmente podemos usarla a nuestro favor, creando ciertos elementos resistivos en un circuito a los cuales le llamamos resistores. Así que podemos decir lo siguiente: en los circuitos tenemos elementos resistivos, o sea, que aportan resistencia, los cuales son llamados resistores. Y uno dirá: ¿y para qué me sirven los resistores si lo que hacen es oponerse al flujo de corriente? Bueno, pues usamos los resistores para controlar la corriente en distintas partes de un circuito. Cambiando los valores de estos resistores, yo puedo hacer que la corriente que fluya a través de una rama de un circuito que sea mayor o que sea menor, dependiendo de la aplicación que quiero. Si necesito más corriente, hago que la resistencia sea más pequeña. Si necesito menos corriente, la resistencia se hace mayor.